cosita, ¿sí? Bien, ¿quiénes vinieron la vez pasada a la charla? ¿Alguien no? ¿Sí? ¿Usted? Jaime no estuvo, ¿cierto? ¿Usted tampoco estuvo? Ok. Entonces, voy a partir haciendo un pequeño resumen de lo que vimos la vez anterior para saber sobre qué base vamos a trabajar, ¿ya? Pero antes de partir, quiero contarte un poquito cuál es el objetivo de lo que queremos, o el propósito que inspira la idea original con Miguel de hacer este seminario, este seguimiento. Tiene que ver con el deseo de mucha gente, de varios de ustedes, de la iglesia, de poder emprender, de querer hacer algo diferente, o si ya tienes un negocio, poder mejorarlo, o crecer, o emprender algo, ¿ves? Ahí dejo eso, ¿no? Es la conexión con el computador. O sea, hay cable, pero... Sí, ahí está mejor. No vamos a mover. Entonces, el objetivo es ese. Cómo tú puedes emprender un nuevo negocio, puedes emprender un nuevo proyecto de trabajo y saber cuáles son los principios que hace que tiene alguien que es emprendedor. Todos tenemos estos principios, todos sabemos, en algún área de nuestra vida hemos emprendido algo, ¿ves? Y hay ciertos principios, si lo vemos desde la creación de Dios, hay principios a seguir, ¿bien? Desde ahí entonces que yo te quiero compartir cuáles son esos principios que vimos la vez pasada, basados en mi experiencia, en mis estudios, y como después de una larga vuelta, como les conté, como volver al origen y ver cómo Dios está presente en todo lo que hacemos, cómo está en la naturaleza. Por eso Pablo dice que Dios se manifiesta al hombre por lo creado. Es su primera forma de mostrarse Dios. No tiene otra forma. Porque lo que Dios hace en la naturaleza y lo que hace con su verdad es que deja una verdad oculta para que nosotros seamos capaces de descubrirla y verla. ¿Ves? Y una de las cosas que hemos aprendido, que hemos hecho desde la caída del huerto del Edén, es aprender a escondernos. ¿Lo ves? Eso es lo primero que hace el hombre. Porque cuando vemos que hemos cometido un error, ¿qué hacemos? Con el error, ¿qué surge? La mentira. Cuando no aprendemos a hacernos responsables de nuestros errores, de nuestras faltas, pecados, como quieras llamarles, entonces surge la mentira, la justificación, porque lo que ocurre en el huerto del Edén es que nuestras emociones son dañadas. Y surge un pensamiento, se introduce en la mente del ser humano, el pensamiento que antes no existía, porque antes del huerto, antes de ese momento de la famosa fruta, ¿sí o no?, el famoso fruto, todo era perfecto, ¿sí o no? El hombre se paseaba en el huerto y hablaba con Dios cada día cara a cara, ¿sí o no? Entonces algo ocurre. El tema es que esa experiencia que ocurre en un momento dado en un plano físico o espiritual, como quieras llamarlo, también se replica en nuestras vidas. También en nuestras vidas hay un momento en donde hemos caído del Edén. ¿Lo ves? Porque si tú te conectas con tu propia experiencia de vida, me imagino que tú tienes niños pequeños, ¿alguno tiene niños pequeños? ¿O los tuvo y se acuerda cuando tenían 3, 4 años? ¿Sí o no? ¿Nacieron desmotivadas las guaguas? ¿Usted se imagina una guagua que nace y le dice a la matrona, ya no jodas, estoy cansado hoy día? O enojado, o triste, bajoneado, odiando. No, ¿sí o no? Algo ocurre.
Y si lo vemos en la historia bíblica, algo ocurre en la historia del hombre que se separa de este Dios, se da toda una vuelta, vive sus propias historias, sus guerras, sus derrotas, sus caídas, sus levantadas, aprende, llora, se alegra y finalmente termina volviendo ¿dónde? Volviendo a Dios. ¿Ok? Entonces, el objetivo de estos talleres es que sean más bien experienciales y que tú seas esa materia prima con la cual trabajar. Y lo que yo voy a hacer acá es poder desafiarte a ti ciertas ideas y paradigmas que tienes respecto de cómo hemos sido culturalmente formados, porque somos hijos de nuestra propia cultura, ¿sí? Somos hijos de cómo nos hicieron. La cultura marca la forma en que hacemos las cosas. Siempre les cuento un experimento de unos monos a la gente para explicar qué es cultura, porque yo me siento atado con este micrófono. Yo generalmente me muevo mucho más que estar detrás de... Si no me muevo, la cabeza se me duerme. Como que no. Entonces, dicen que pusieron una jaula con monos. Al medio pusieron un árbol con plátanos. Y los investigadores dejaron los monos ahí, los plátanos, y tenían estas mangueras con estos sifones de presión, ¿lo han visto? Entonces, ¿qué creen que hicieron los monos? Imagínense, monos, un árbol de plátano, subieron a sacar los plátanos, ¿sí o no? Sí, sería lo lógico. Es lo primero, su instinto. ¿Se recuerdan que vimos cuál es uno de los instintos animales que tenemos? ¿Cuál es? Alimentarnos. Entonces, un animal lo que piensa es en tres cosas. ¿Sí o no? ¿Cuáles eran? ¿Usted no estaba? ¿Quién? Alimentarse, ¿sí? Procrearse y protegerse. Tres cosas hacen los animales. Entonces, cuando nosotros queremos hacer cosas para esas tres cosas, o sea, si lo que tú estás creando tiene que ver con ese objetivo, estás en un instinto animal. ¿Sí? A diferencia del hombre que es un creador. Entonces, ¿qué hicieron los animales? Subieron a buscar los plátanos. Lo que no sabían era que los investigadores tenían este sifón con esta manguera y empezaron a manguerear a los monos hasta que se caían. ¿Ves? Subía el mono, abajo. Volvió a subir, los manguereaban. Tanto los manguerearon que los monos, ¿qué hicieron? Dejaron de subir. No subieron más. Dejaron de subir. Antropológicamente dicen que ahí se establece el mito. Los monos dijeron, hay una fuerza superior, inexplicable para mí, que me va a castigar si yo hago esto. Que es como los seres humanos nos explicamos los fenómenos naturales, ¿ves? Y por eso muchos adoraban al dios volcán, al dios mar, porque veían que éste les proveía o los castigaba, ¿lo ves? Entonces, ¿qué hicieron? Los monos dejaron de subirse y los plátanos, ¿qué pasó con los plátanos? Ahí quedaron. Resulta que en ese momento desconectaron la manguera y ya no manguerearon a nadie más. Y los plátanos siguieron ahí. Entonces un investigador vino e hizo un cambio. Sacó uno de estos monos mojados y metió un mono que no tenía idea de la manguera. ¿Qué creen que hizo el mono nuevo? ¿Qué opciones? Veámoslas. Una, tú dices, no subió. ¿Se quedó ahí? ¿Y cómo? Sí, ¿por qué no subió? Por la cultura, porque veía que los otros no subían. Pero no tenía idea. Tú dices que intentó subir y el otro no lo dejaron. Otra opción es que subió y se comió todos los plátanos solo, ¿sí o no? Otra opción es que
¿cierto? Él comía arriba y le tiraba para abajo. Sí, siempre tiene que haber alguien que te salve. ¿Sí o no? Por eso Jesús dijo que Él era el único que nos podía salvar para que nos buscáramos otro más. ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Ah? Y otra opción es que Él sí subiera y los demás lo siguieran. ¿Cierto? ¿Qué creen ustedes realmente que ocurrió? De todas las opciones que te di. ¿Subió solo? ¿Se salvó solo y comió solo? ¿Ah? ¿Sabes lo que hicieron los monos? Lo agarraron cuando iba subiendo, lo bajaron y le pegaron. ¿Por qué razón? Porque el grupo, un grupo tiende a establecer reglas de cómo sobrevivir. Y cuando tú quieres romper o cambiar una regla, el control social, eso se llama control social, te dice, no cabrito, aquí hacemos las cosas de esta manera. Y no las cambiamos. Así metieron un mono mojado, otro mono mojado, metieron otro mono. ¿Qué volvió a hacer el mono nuevo? Que no tenía idea de la manguera. Volvió a subir, lo volvieron a bajar, le volvieron a pegar. ¿Quién era el que más le pegaba? El último que le habían pegado. Porque era el de la experiencia reciente. ¿Sí? Entonces, así fueron sacando mono tras mono, vuelta otro mono para adentro, que no tenía idea, vuelta a subir, vuelta a bajar, vuelta a pegar. Y así cambiaron todos los monos. En un momento dado, no quedaba ningún mono de la idea original, de la experiencia original del manguerazo. ¿Pero qué ocurrió con los plátanos? Seguían ahí. ¿Por qué te cuento esta historia? O este experimento, porque fue un experimento. Porque lo que se necesita es que nosotros cambiemos nuestra forma de vernos y de ver afuera las posibilidades para poder crear algo. Porque la diferencia, como te decía, entre un creador y un animal es que el animal ve las cosas como las ve. ¿Ah? Por instinto. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un competidor y un creador? ¿Sí? Si ves la pantalla y aparece algo. Esencialmente esas son las diferencias. Un animal ve el mundo como una competencia. Alguien tiene que morir para que yo viva. O yo soy presa o soy depredador. Y es ese pensamiento el que nos tiene atrapados, más bien ese instinto. ¿Se acuerdan que hablamos de este cerebro reptiliano, el cerebro básico que tiene todo ser humano que compartimos con los animales, que manejan nuestros impulsos básicos como el hambre, el sexo, el respirar, y tiene esencialmente dos funciones, huir y pelear. Cuando se siente amenazado un animal, ¿qué hace? Huye. Y si no, ataca. Se defiende. Y ese pensamiento es el que nos tiene atrapados. Entonces la forma de cambiar tiene que ver con cambiar nuestros paradigmas de nosotros mismos. Y aquí, como yo les decía, yo me crié en una iglesia desde los 4 años. Hace algunos años que no participo activamente en una iglesia como miembro y sé que han ido cambiando algunas cosas, pero tengo la idea de que en su historia la iglesia o cada organización o cada iglesia tiende a mantener su tradición, sus formas. Y las formas no tienen nada de malo, porque los hombres tendemos a ser ceremoniales, tendemos a institucionalizar cosas. El tema está en que nuestra estructura no se transforme en nuestro propio objetivo en sí mismo. Porque si ves la historia de la iglesia protestante, evangélica, siempre la iglesia... ¿Por qué nace el protestantismo? Vean la historia del protestantismo.
Aunque hay historias que hablan de iglesias que vienen directamente de la iglesia primitiva, ¿no? Pero la esencia de la mayoría de las iglesias evangélicas, ¿cuál es? ¿Sabe su historia? La han hablado Martín Lutero, me imagino que sabe, ¿no? Sí. Martín Lutero, si vamos a la esencia, Martín Lutero no quería dividir la iglesia católica, ¿sabía o no? ¿Lo sabía? No quería. Lo que quería hacer era una transformación de la propia iglesia. Entonces dijo, quería reformarla. Entonces planta sus 99 tesis y lo que le dijeron la estructura es no. Y de ahí nace la iglesia luterana, los calvinistas, etc. Si vemos la iglesia pentecostal en Chile, ¿cuál es su raíz? La iglesia metodista pentecostal en su esencia. La iglesia metodista pentecostal, ¿de dónde nace? De la iglesia metodista episcopal. Los metodistas episcopales, ¿de dónde nacen? De los anglicanos. Los anglicanos nacen de la iglesia católica cuando Enrique VIII se quería casar con otra mujer y el Papa no le dio el divorcio. Entonces dijo, hago mi propia iglesia y pongo a mi propio, ¿sí o no? Obispo de Canterbury. ¿A qué te quiero hacer con eso? Yo no te voy a hacer clases de la historia de la iglesia. Lo que te quiero hacer es, ¿por qué crees tú que de la iglesia metodista nace la iglesia metodista episcopal? La episcopal, la pentecostal. ¿Qué ocurrió ahí? Una reforma. La gente no quería dividir la iglesia, lo que quería decir, hemos conectado o hemos tenido una experiencia espiritual que no habíamos visto antes en la Escritura, o no nos habíamos permitido por tradición conocer, y hoy la estamos viviendo, porque ni siquiera era algo que querían planificado, ¿no? Pero la estructura, ¿qué dice? ¿Qué le dijo? No. Y cuando la metodista pentecostal, y ahí nacen dos misiones, la unida metodista pentecostal, la evangélica pentecostal y la metodista pentecostal. Y de la metodista pentecostal han nacido, pero chorrocientas iglesias. Pero ¿cuál es el mismo proceso? Otra gente que dice, nosotros vemos las cosas distintas porque esta estructura no nos está acomodando. ¿Y qué hacen? Vuelven a salir y abrir una nueva forma, amplían su forma o cambian su estructura o su paradigma o lo que sea. La Iglesia de Dios en Estados Unidos. Claro. Hay un nuevo cambio, una nueva mirada de ver las cosas. Entonces, si tú no haces ¿cuál es el error nuestro? Nos quedamos adorando la estructura. Porque la estructura nos da seguridad, nos da certezas, nos permite decir esto es de esta manera. Como es de esta manera, yo me aferro a esto. Por eso declaramos cosas sobre las personas, que ella es de esta manera o yo soy de esta manera, y nos tendemos a rotular para simplificar, y tenemos ideas de quiénes somos a partir de nuestras propias experiencias y también de los que nos dijeron, porque así lo simplificamos. Si no cambio ese paradigma, esa estructura, yo puedo, por ejemplo, decir, ok, quiero construir un templo nuevo acá. ¿Sí o no? Pero si no cambio esta estructura, las cosas que puedo hacer alrededor de la estructura son adornos. ¿Sí o no? ¿Hay alguien de construcción acá? No llegó el Vladi. Son adornos. Podré correr un poquito más allá, pero esta estructura soporta un peso. ¿Lo ves? No soporta más que esto. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Si tú no estás alcanzando algo diferente en tu vida, es porque la estructura mental o tu sistema de creencias, incluso de cómo tú crees en Dios, ya no soporta más encima. ¿Me sigue o no? Yo no le puedo poner 5 pisos a esta estructura. Tiene un segundo, ¿no? ¿Podría poner un tercero? No lo sé, puede que sí. Yo no soy ingeniero estructural, pero podría. ¿Pero 4, 5? No. Va a tener un límite, ¿sí o no? Si yo quiero hacer algo más grande, requiero ¿qué? ¿Cambiar qué? La estructura.
el cimiento, la base, dónde está parada esta estructura, cuál es su diseño estructural para desde ahí decir, ahora quiero alcanzar esto otro en mi vida. Y de ahí viene el desafío de tener fe. Pero ¿en qué crees tú? Por lo tanto, el otro día leía a alguna amiga que puso en Facebook una frase que me gustó mucho y es, no tenemos lo que soñamos. ¿Qué tenemos? Lo que creemos. Nada más. Si tú no crees que puedes tener algo diferente, no lo vas a tener. Entonces, lo primero que vamos a hacer, una de las cosas es cambiar ese paradigma respecto de lo que creemos. Cosas como, ¿qué crees del dinero? ¿Qué crees del mundo afuera? ¿Qué crees de Dios incluso? Y yo, como no tengo, si bien es cierto, soy un hombre que mantengo mi fe cristiana y soy un hombre creyente en Dios, mi crecimiento ha partido, como te decía, ha venido a partir de cuestionar a Dios. No a Él como persona, sino lo que yo creía de mi Dios, de este Dios que yo tenía en mi cabeza. Y sigo teniendo. Hasta que Dios me dijo, pero esa es tu idea nomás. Porque mira lo siguiente, intenta entender el todo. ¿Qué es todo? ¿Lo logras entender? No. ¿Qué es todo? Todo. ¿Ah? ¿Cómo puedo yo con mi mente finita entender ese todo? Puedo ver partes de ese todo. Y miro entonces a partir de los ojos, de los lentes que mi experiencia de vida me ha ido dando. Y ya quiero plantearte algo respecto de algo que he aprendido desde lo bíblico, pero también desde lo psicológico, y es que tú entiendes a Dios, yo entiendo a Dios a partir de una relación de mi vida. ¿Qué relación? Papá. La idea, la relación que tú tienes con tu padre es la relación que estableces con Dios. Así miramos a Dios. Y desde ahí entonces, por eso les decía la vez pasada, Jesús dice, yo he venido a sanar corazones quebrantados. Lo primero que Dios sana, y es más, quiero decirte, el trabajo espiritual consiste en sanar nuestras emociones. No tiene que ver con una práctica específica, con una acción, porque la acción sin conciencia no genera ningún resultado. Ninguno. ¿Por qué? Porque se transforma en religión. ¿Qué es lo que es una religión? Una verdad de Dios a la que nosotros le metimos ego. Mi ego. Nuestros egos. Porque si te das cuenta, cada cisma en la iglesia ha sido de bendición o para algo mejor o no, pero ha tenido también parte de egos. Un ego que se opone con otro. ¿Lo notas? Ese es el trabajo, porque si no sanamos nuestras emociones, la forma en que yo entiendo a este Dios es a partir de mi propia experiencia. Entonces hay que cambiar el paradigma de entender si lo que entiendo o creo de Dios está basado solo en mi experiencia y en esos quiebres de mi vida, o en lo que de verdad Dios tiene reflejado. Porque hay ciertos principios que Dios mostró en la naturaleza, que los va a aplicar en tu vida, los creas o no los creas. ¿Sí o no? Como la ley de gravedad, ¿sí o no? Por eso nos dio un libre albedrío. Una de las cosas que no entendemos es que
como Dios nos forma y nos dice, nos hace, hagamos al hombre a, dice, ¿ven? Por eso dicen que la primera pega el primer trabajo, este es un chiste que se me ocurrió, pero ¿cuál fue el primer trabajo de la humanidad? ¿Cuál fue el primer trabajo? ¿Cuál? Sí, pero ¿cuál fue la primera profesión para ponerle algo más específico? ¿Sí? Asesor, que Dios dijo, hagamos. ¿Por qué tenía que Dios preguntarle a quién si era Dios? Son buenas preguntas, ¿eh? ¿Por qué tiene que preguntarle a otros, hagámoslo? ¿Por qué Dios crea al hombre con una pregunta y no con un decreto? ¡Pum! Sea el hombre, ¡puf! Se acabó. Porque Dios tenía que le transfirió al hombre ciertos atributos de él. ¿Lo veo, no? Y el principal atributo es, tú eliges, tú. Te doy incluso la posibilidad, por amor a ti, de que no me creas, ni siquiera me ames, ni siquiera creas que hay algo más. Tienes esa posibilidad, porque Dios te la di, ¿o no? Desde ahí entonces que lo que nosotros hemos hecho culturalmente es usar el concepto de Dios para un control social, es lo que ha hecho la religión. Si no ve la historia, la Inquisición tiene de eso. Ha muerto más gente en nombre de Dios, del Dios que sea, Alá, que de cualquier guerra mundial. ¿Lo notas? Porque nosotros, de hecho, quiero decirte que el ego más grande a trabajar, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es la soberbia más grande a trabajar? ¿O la más difícil de trabajar? ¿Sabes cuál es? La religiosa. Sí. Porque nos paramos en algo sagrado y usamos eso, por eso es el riesgo de que cuando no tienes conciencia y una experiencia personal con Dios, es tu ego el que va a interpretar lo que sea que leas en la Biblia o donde sea que lo leas, o quien sea que te lo diga, sino es una experiencia para ti. Porque Dios, al decir, si tú eres un creador, entonces esto, que es una idea, como la idea, ¿se acuerdan? Atzilut, la idea, el pensamiento creador de Dios, lo manifiesta en algo concreto, en esta materia, ¿sí o no? Lo manifiesta en esta materia. Entonces te está diciendo, tus ideas, para que seas un creador y no un animal que piensa solo en protegerse, procrear y alimentarse, manifiéstalas en este mundo. Porque Dios necesitó, ¿cuál era la necesidad de Dios en esta dimensión de la realidad? Que fuera física. Albert Einstein decía que esta es una ilusión. De hecho, científicamente cada vez se muestra más que todo esto es una ilusión. ¿Está bien? Lo que decía Einstein es que era demasiado consistente esta ilusión. Y este espacio tiene ciertas reglas, y esas son las reglas que Dios pone para que las podamos descubrir, las oculta. ¿Sí o no? Entonces, para que entendamos cuál es la gracia de un juego, tiene que haber una antítesis de eso, ¿sí o no? ¿Por qué cuidamos la vida? Te decía la vez pasada. ¿Por qué la cuidamos? ¿Por qué no cruzo la calle y no miro? ¿Por qué? ¿Qué pasa si hago eso? ¿Qué pasa?
Yo cruzo la calle nomás, aquí Santa Rosa, y me muero. Entonces, ¿por qué cuidamos la vida? Porque existe la muerte. Si no existiera la muerte, ¿cuál es la trampa de esto? Que nosotros vivimos esta vida como si tuviéramos 500 años para resolverla. Sí, pues, yo estoy enojado contigo y puedo pasarme 20, 30 años de la vida sin hablarte, ¿o no? Y puede ser que quisiera, pero lo dejo para después porque total no es una urgencia ahora. ¿Por qué entonces un juego es entretenido? ¿Por qué jugar al fútbol? Ahora te quiero hacer un juego. ¿Por qué? ¿Por qué es entretenido? A mí esas tallas como que el fútbol nunca fue mi... ¿ah? Como el quinto te le da yo así. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué es entretenido jugar cualquier deporte o lo que sea? Hay un tiempo limitado, pero ¿qué más? Sí, se compite, pero la competencia es la forma en la que nos enfrentamos. Esa es la diferencia de competir. Lo que nos mueve no es la competencia, esa es una trampa de la cabeza. A mí no me mueve competir con el otro. ¿Qué me mueve? ¿Ah? ¿Diversión no? ¿Por qué es divertido entonces un juego? Sí, ¿pero por qué? Si tú y yo jugamos al fútbol, ya, los blancos con los azules, ¿por qué es entretenido para los blancos el juego? ¿Ah? Porque quieren ganarlo, pero para ganarlo, ¿qué posibilidad existe? Perder. Si yo te dijera, mira, yo soy un entrenador de fútbol y te aseguro que no importa el equipo con el que juguemos, siempre, siempre, siempre vamos a ganar. No importa quién. Yo digo, en 10 partidos más, todos lo vamos a ganar. Al Manchester le ganamos. Seguro que vamos a ganar. Barcelona también. La mejor selección del mundo, todas las estrellas, les vamos a ganar siempre. ¿Qué dirías tú? ¿Ah? ¿Qué me quitaron? La satisfacción de ganar lo que tengo. Por eso Jesús dice que el obrero es digno de su salario. Y si te das cuenta, Jesús está en esta parábola, ¿se acuerdan o no? Del hombre que va a buscar unos jornaleros, ¿sí o no? Y a uno en la mañana le ofrece un denario y después va al mediodía y ofrece a otro un denario más. Y a otro le ofrece otro denario más. Y después al final, ¿qué dijeron todos? ¿Qué dijeron los empleados? O los jornaleros, ¿qué dijeron? Que no era justo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque decían, si yo partí en la mañana y me pagas un denario y él partió después de almuerzo y le paga un denario, es injusto y estamos haciendo lo mismo. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Y a ti qué te importa? Ahora, yo no te lo puedo contar como una historia entretenida, pero lo que te estoy diciendo entonces es, lo que tú tienes no tiene que ver con tu esfuerzo. Así que sácate la idea de que te tienes que esforzar mucho para tener más. ¿Ah? Cambiar tu relación con lo que tú vas a crear. Si tú vas a crear algo, entonces Dios se manifiesta. Si no, eres, ¿qué eres? Esclavo. Tienes mentalidad de esclavo. Porque ¿quién le reclamó al otro, al Señor? El esclavo. Que divide y dice, si yo trabajo tantas horas al día, me tienen que pagar por cada hora. ¿Lo ves? Es un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad respecto a cómo tú te paras a hacer lo que te sea que sea. Empleado, si elegiste ejecutivo, independiente, empresario, ¿cómo te paras?
Y desde ahí culturalmente hay muchos paradigmas como la humildad, el dinero, ¿sí? Pero tú requieres ver bien profundo en ti y ser honesto contigo de cómo tú ves el dinero, cómo tú te ves a ti mismo, cómo tú ves el mundo. Si tú ves que el mundo es escaso, entonces vas a tener que competir. Y cuando estés en un trabajo, la gente te va a pegar un codazo, porque te tiene que ganar. Tú tienes que perder para que yo gane. ¿Sí o no? Por lo tanto, perdón, una consulta. Uno puede cambiar un poco el paradigma, la mentalidad, sin embargo, lo que te rodea siempre va a ser competitivo. Sí. Por lo tanto, ¿cuál debiera ser nuestro comportamiento, nuestra forma de comportarnos en ese ambiente? Si yo cambié, yo no quiero competir, yo quiero plantear eso. ¿Cómo debiera ser nuestra forma de enfrentar eso? La gente que tiene más no compite. ¿Perdón? La gente que más tiene no compite. Porque si a ti y a mí se nos ocurriera hacer un emprendimiento, por ejemplo, vamos a vender sillas plásticas, pero tenemos un diseño único, se nos ocurrió, tenemos una nueva idea que va a traer cierta revolución en ese mercado de las sillas. ¿Vamos a crear algo vamos a hacer quebrar a la empresa de al lado? ¿Ese es mi motivo para crear? No. No es que no debiera ser, porque cuando yo estoy conectado, es enamorarse. ¿Te enamorás alguna vez o no? ¿Sí o no? Tú ves a esa mujer, ese hombre, y podría estar pensando en 10 mujeres más. Solo existe ese objeto de amor, esa posibilidad que se abre ante ti. ¿Sí o no? Y no hay más. Lo mismo, si yo tengo en mi idea algo que crear o manifestar, mi foco no está en hacerle daño al otro o competir al otro. Por consecuencia, dado que él no evolucionó, dejó de crear, se desconectó de su idea original, pero es su responsabilidad, va a morir. O puede que se reinvente y... ¿Lo ves? No, es una ilusión la competencia. No existe la competencia, es muy gringa. Hay 2 escuelas en Harvard, de hecho, promueve, ¿cómo se llama Michael Porter, que dice que para analizar un mercado tú tienes que ver los competidores, las amenazas, porque te muestra esta mentalidad de competir. Y hay otras escuelas que hablan más bien de la colaboración y la competencia, solo que una es más famosa. Pero la competencia es lo que tiene estos miles de años de historia de la humanidad y lo que tenemos hoy creando como realidad. Ve la noticia. ¿Por qué los sirios están huyendo después de la Segunda Guerra Mundial? La migración mayor que ha habido, ¿por qué? Porque a alguien se le ocurrió por algo, por un pedazo de piedra, por el poder, por una idea política, por decir entonces, si tú no crees como yo, entonces ¿qué hago yo? Te saco de este espacio. ¿Qué es lo que ha hecho la política, la religión? Por siglos, milenios. Porque es inherente al ser humano. Cuando caemos en nuestra emoción. Nos gobierna nuestra emoción. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿por qué te hago esta introducción? Luego voy a retomar todos los temas para aquellos que tengan ideas así media sueltas. Si tú crees que por obtener una información interesante, más de lo mismo, como quieras calificarlo, algo va a ocurrir en ti, te digo que te quedes en tu casa. No va a pasar nada. ¿Sí? Es más, te voy a pedir que no me creas nada. ¿Te atreverías a no creerme? ¿Te atreverías? No me creas. ¿Qué es creer? Tú me dices A y yo solo porque te lo dije, te doy cierta autoridad, pero nunca es una experiencia para mí. ¿Lo ves o no?
Por eso quien dijo de oídas te había oído, más ahora, más hasta que mis ojos, no, hasta que yo no tengo esa experiencia espiritual, la religión es fome, de verdad. Estoy de los 4 años en la iglesia. Fome. Es aburrido. Pierde sentido estar en la iglesia. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque no hay conciencia, no hay una experiencia personal. ¿Sí? Entonces, tú puedes darme crédito, puedes abrirte a una posibilidad de, si Él me está haciendo ver lo mismo que yo creo, pero de otra manera, y lo ha experimentado, ¿qué pasaría si yo lo experimento? ¿Qué pasaría si yo me atrevo? ¿Qué pasaría si yo me muevo? ¿Qué pasaría si yo me expongo? ¿Qué pasaría si yo me presento tal como soy? Frente a Dios, pero Él me conoce. Frente a los demás, frente a mí mismo. ¿Cuál es mi verdad? Entonces, esa es la invitación. Tú verás en qué quieres usar esta fuerza creadora para tu nuevo trabajo, para tu nuevo emprendimiento, para jóvenes que quizás ya están viendo como Elías que no entretenido el mundo laboral, ¿sí o no? No te da mucho el mundo laboral en la iglesia. ¿Por qué razón cree que a los jóvenes, nosotros que nos criaron en la década de los 80 de ahí abajo? ¿Por qué? ¿Por qué los jóvenes hoy día entre los, hablemos de los que están egresando o entrando al mundo laboral de 23 a 30 y algo? Tiene muchas reglas, mucha limitancia, digamos. De hecho, el mundo laboral tiene muchas reglas. Sí. No les acomoda, no les acomoda. Prefieren vivir, o sea, a diferencia de que nosotros vivíamos para trabajar toda la vida en una empresa, ellos quieren, claro, cambiando rápido. Tienen más opciones. Tienen más opciones. ¿Qué más? La estructura actual no les cansa, tienen que... Sí, pero la pregunta es ¿por qué no les calza? Que algo cambió. Ahora, nosotros podemos interpretarlo, pero sería bueno preguntarle a ellos, ¿no? ¿Cierto? Ellos tienen otra formación. A nosotros nos criaron para aguantar, estar en un solo lugar y aguantar. Ellos no. Nuestra generación, estamos hablando de los que nacimos del 85 para atrás, por ahí, 82, somos hijos del rigor. Los valores como esforzarse, sacrificarse, trabajar, eso de llegar en la mañana a las 6, irte a las 12 de la noche. Por eso existen en las empresas culturas como el zapatilla de clavo. Tú terminas a las 6:30, entonces todos andan pendientes de... Pero hoy en día no es así. ¿Por qué razón? De hecho, como te dije, ¿te acuerdas que hicimos un ejercicio con un billete? ¿Sí o no? Este billete, ¿sabes lo que es? Papel con valor. Pero es algo más terrible que eso. ¿Sabes lo que es? Es tu certificado de esclavitud. Este es tu certificado de esclavitud. ¿Sabes por qué? Porque yo le pregunto a todos ustedes, tú trabajas para ganar dinero, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Cierto? ¿No? Entonces eres esclavo a quien sirve. Esto se aplica Dios dijo, no puedes servir a 2 señores. Y es más, la historia del dinero, Abraham Lincoln con el primer ministro de Inglaterra dijeron, no podemos mantener más a los esclavos, así que liberémoslos. Les damos unas moneditas, unas chauchas, para que cambien en nuestros propios almacenes, lo que se hacía aquí en Chile a principios del siglo XX en las salitreras. A la gente se le pagaba con chauchas, unas monedas, unos vales, y ellos tenían que ir al emporio, que eran míos,
del dueño de la salitrera, y tú además que trabajabas todo el día de esclavo para mí, me tenías que comprar a mí tu sustento. Negocio redondo. Pero yo te di la sensación, la idea de que eres libre. Porque entre las 9 de la mañana, las 8 de la mañana y las 8 de la noche, tú me perteneces. Hasta para ir al baño. ¿O no? Y nosotros, culturalmente, hemos resaltado esos valores. Yo me dedico hace 15 años, te dije, a hacer capacitación y coaching en empresas. Y si me retrocediera hace 15 años atrás, en el primer taller que hice, ¿qué fue lo que la gente me dijo? Y me muevo a estos 15 años después, me dicen lo mismo. ¿Sabes lo que dice la gente? Que se sienten abusados, maltratados, hablan mal de los jefes, ¿sí? Y no se sienten reconocidos. Y la gente cree que si le suben el sueldo entonces va a ser feliz. Y lo que no entiende la gente, que el dinero es un factor higiénico. ¿Sabes lo que es un factor higiénico? Te lo voy a explicar de la siguiente manera. Higiénico significa que cuando no está presente genera mucho malestar, pero cuando está presente es indiferente. Ejemplo, ustedes que hacen el aseo en la casa, ¿lo ha hecho, no? ¿Ha hecho el aseo del baño? ¿Sí o no? Sí, pues. Tú sales de ahí diciendo, ¿por qué andáis tan contento? Es que mi baño está radiante, tiene un aroma, un frescor, y la verdad que estoy alegre. Me siento tan pleno porque mi baño está soplado. ¿Tú harías eso? ¿Eso ocurre en la realidad? No. Pero si tu baño está sucio, asqueroso, todos los papeles tirados, ¿cómo andáis? ¿Entráis a un baño así como decir? Ese es un factor higiénico. El dinero cuando está no te va a dar esa... Cuando no está, entramos en crisis. ¿Notas? Entonces cuando la gente cree que porque le van a dar un bono, le van a subir el sueldo, va a ser más feliz, le dura hasta que ya lo pasó al presupuesto. Entonces yo no estoy diciendo con eso, dado que es un factor higiénico, que no esté presente. Lo que te estoy diciendo es que si tú te paras a trabajar para tener dinero, eres esclavo del dinero. A diferencia de si tú lo que haces es que vas a crear una diferencia en lo que haces, el dinero llega como cosecha. ¿Lo ves? Entonces, quiero que pienses en cuánto te gustaría ganar. Pon un número. Tira un número. No te voy a decir que me lo digas para que no... Así el profe como es medio entrador, me va a preguntar en público cuánto quiero ganar. ¿Sí o no? Piensa en un número. Anótalo para que esté ahí. ¿Lo tienes en la mente? Ok. ¿Cuánto? Ahora te voy a hacer otra pregunta. ¿Cuánto estás seguro tú que este mes podrías producir? Si yo te dijera, a ver, bueno, ¿quién cree que es capaz de generar 10 lucas al mes? 10 lucas. Pero con certeza, así como le decía el otro día a Lía, mírate las manos. ¿Qué certeza? ¿Qué certeza? Mírate la mano. ¿Cuántos dedos tenés? ¿Ah? Ahora dime, tengo 4. ¿Por qué tengo 5?
Porque tengo una evidencia, ¿sí o no? ¿Cómo se siente en la guata saber que tiene 5 dedos? No, no tienen que sentir ni bien, ni feo, ni nada. Es nomás. Te genera una vibración de certeza. Si yo te dijera, ¿pero cuál es su nombre? José, ¿sabes qué? Tenéis 4 dedos. ¿Te irías preocupado de aquí? ¿Por qué? ¿Cuántos dedos tenéis? ¿Y si yo te digo que tenéis 4? Pues yo creo que tenéis 4. Ándate a tu casa preocupado a pensar que por qué tenés 4 dedos. ¿Te irías preocupado? No, porque es una certeza. Entonces mira, o Dios es medio macabro o te dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, Dios quiere que yo tenga certeza, la misma certeza de mirarme los dedos y decir, tengo 5 de algo que no veo, que no se ve en lo físico, porque esa es la traducción, ¿no? ¿Dónde lo estás viendo? ¿Dónde sí existe? ¿Dónde existe? En el pensamiento creador de Dios. Tú requieres tomarlo de ahí. Por eso el libro de los Hebreos dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Si tú no lo ves, no va a ocurrir. De ahí el principio que te dije, no pienses en nada que no estés dispuesto a hacer. Entonces, si tú quieres, ahora que te voy a decir, ¿cuánto crees con certeza que puedes crear este mes? O en un determinado tiempo, da lo mismo. De esa plata que tenía. Si te dijera 20 lucas, 50 lucas, 100 lucas, ¿dónde se te aprieta la guata? 500 lucas, 1 millón, 2 millones. ¿Dónde se te apretó la guata? ¿Quién sintió el apretón? Compártame. Usted los 2 millones. No hemos ganado, pero esperemos que no creo que vamos a ganar. Sí. Ahí tenés tú. Entonces, tú tienes una conversación con número. ¿Lo ves? Esa conversación tiene que ver contigo. Entonces, una de las cosas que yo te voy a pedir, si quieres que esto sea productivo, es, yo sé que tú estás acostumbrado a que alguien hable y tú escuchar, ¿sí o no? ¿Cierto? Es más, y no solo en la iglesia, en el colegio era así, po. Estábamos todo el día mirándole la nuca al compañero adelante, le contábamos los piojos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Le tirábamos papelito al otro, pero esto de mirarnos frente a frente como que nos incomoda. Ya entre tú y yo y tus compañeros no hay hurro. ¿Ves? Esa es la esencia de que Dios le crea a Adán y Eva, ¿no? ¿Ah? Y que los puso frente a frente ¿para qué? Para que se relacionaran. ¿Sí? Nuestros grandes dolores están asociados a qué en la vida. A relaciones. Por lo tanto, ¿cómo sé que me he transformado? ¿Qué se transforma? Mis relaciones. Si mis relaciones no se transforman, es puro chalala. Es una bonita religión más. Si tú no transformas tu matrimonio, tu relación de pareja, la relación con tus hijos, la relación con tus padres, la relación contigo mismo, la relación con tu trabajo, la relación con tus amigos, si no hay transformación en eso, no es tal. Es una linda idea. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque yo te voy a pedir permiso que me permitas provocarte. Si no me das ese permiso,
yo voy a hacer un parlante. ¿Sí? ¿Tú me das ese permiso? ¿Estás seguro? ¿Han escuchado la historia de Abraham e Isaac, no? ¿Sí, no? Si la leemos literalmente es como bien dura, es cruda la historia. Ponla en las noticias del día, ¿cómo sonaría? ¿Sí o no? ¿Qué hizo Abraham con Isaac? ¿Qué hizo? Lo iba a sacrificar. Y cuando estuvo, Dios lo detuvo. Por eso fue el padre de las naciones Abraham. Ahora hay malas traducciones. Nosotros creemos que Abraham era un niño, y que Isaac era un niño y ya era un hombre. Por lo tanto, no solo era Abraham el que estaba dispuesto, sino también Isaac. ¿Está bien? ¿A qué voy? Si tú no estás dispuesto y lo que quieres es estar en una zona cómoda, no va a ocurrir mucho. Yo tengo harto para hablar, soy bueno para hablar, me gano la vida hablando. Cuando hago un taller, de verdad, si yo hago un taller 8 horas y hablo 8 horas. De verdad, ¿cierto? Puedo hablar 8 horas. Te puedo hacer reír, bueno, hasta chistes me aprendí. Pero ahí es donde va a ocurrir el cambio. No. Sí, mi hablar es un instrumento que tiene que ver con lo que yo puedo crear. Entonces, el primer trabajo es salirte de tu zona cómoda. Si no, no hay ni un aprendizaje. Si tú crees que Dios va a hacer algo desde la zona cómoda, y cuando hablo de comodidad no estoy hablando en contra del valor de que descanses, ¿ah? No, porque eso es una mentalidad del siglo pasado, de que el descanso era mal visto. ¿Sí o no? Y esa es una de las grandes diferencias de las culturas jóvenes hoy en día. Quieren disfrutar más la vida, más calidad de vida. Por lo tanto, que le demos órdenes nos basta. ¿Ves? Entonces, ¿qué es una zona cómoda? ¿Va a ocurrir algo ahí? ¿No? ¿Cuál es su nombre? Sí, que es un Cristian, venga para acá. Póngase así parado. Aquí está Cristian, esa es su postura, ¿sí o no? ¿Está cómodo, Cristian? Póngase lo más cómodo posible. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces, si Cristian está en esa posición ahí y yo lo quisiera mover, ¿qué tengo que hacer? ¿Le gustó? No. ¿Fue cómodo? No fue cómodo. No existe la comodidad en el aprendizaje. No existe. Si tú quieres transformar algo en ti, requieres llevarte a una zona incómoda, absolutamente incómoda. Mientras más incómoda, más aprendizaje hay. Por eso, volviendo a como inicié, Dios oculta su verdad para que la descubras. Porque si no hay desafío, entonces no hay satisfacción. Si yo te digo que siempre vas a ganar, y tú me dices, no me gustó. Es como si jugáramos a la escondida. ¿Jugaste a la escondida? Yo me escondo aquí ya, 1, 2, 3, y ustedes están todos aquí de buena gente para que yo no sufra, ¿sí o no? Diciendo, no. ¿Qué dice? No queríamos que pasara un mal momento, te lo hicimos fácil. ¿Me hace feliz eso? No. La paradoja, con el obstáculo o con la dificultad, es que
cuando yo te digo, ok, si tú quieres la satisfacción de ganar, tenemos que hacer un análisis, un balance en nuestras propias vidas. Necesitamos ser honestos.